¿Cuál es el principal componente del aire? ¿Tú qué me responderías? ¿Cómo, profe? ¿Cuál crees tú que es el principal componente del aire? ¿De qué está hecho el aire? La verdad no me acuerdo, profe. Sí, Yo le puedo decir, es una pregunta que en algún momento nos tenemos que haber hecho, así sea de niños. ¿De qué está hecho el aire? profe, ¿De qué se imaginan? ¿Qué me dice por acá Laura? pues el aire es como una mezcla de gases que forman la atmósfera Sí, correcto. y sus componentes, pues así como principales, sería el nitrógeno o el oxígeno. Eso a mí sí me lo enseñaron en el colegio. Me acuerdo Ah, ahí un poco. listo, vale. Entonces, el aire es lo que acaba de decirnos la compañera. El aire es una mezcla de gases, ¿sí? Hay muchos gases disueltos que juntos forman el aire, ¿ya? Pero si yo les preguntara cuál es el principal de todos, porque pues son varios gases, ¿sí? Como dijo la compañera, es una mezcla de gases. Pero si yo les preguntara cuál es el principal componente del aire, o sea, el que está en más cantidad, ¿ustedes qué me responderían? Profe, no se escucha nada. No se escucha, a ver, ¿cuál es el principal componente del aire? ¿Cuál es el que está en más cantidad? Porque ya sabemos que el aire es una mezcla de gases, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de todos esos gases es el principal componente del aire? Yo digo, profe, yo diría que, pues, a ver, como que el más importante ahí sería, pues, el que yo mencioné, oxígeno o nitrógeno. Pero es que también, profe, hay unos que contienen como gases nobles. Por ejemplo, como el argón o el neón. Eso es así. Ajá. ¿Y cuál de todos está en más cantidad? Como Ahí sí nos corchado. va cruzando ahí. ¿No? Bueno, entonces de pronto nunca lo han escuchado. ¿Alguna lo ha escuchado? ¿De qué está hecho principalmente el aire? O sea, uno siempre le dicen, sí, es una mezcla de gases. Pero ¿cuál de todos esos gases es el que más compone el aire? No sería el nitrógeno y el oxígeno. Bueno, listo, vale. Entonces, el principal componente del aire, de pronto alguna ya lo vio por ahí en internet, ya hizo el chancuco. El principal componente del aire es el nitrógeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo siempre le pregunto esto a los estudiantes y los estudiantes ya tienen una idea de qué es el oxígeno. Por eso les decía, el ser humano como especie es muy egoísta, entonces siempre pensamos en lo que nos es útil. ¿Cuál es el que nos es útil? El oxígeno. Entonces uno no le presta mucho cuidado a los otros gases, ¿ya? Y resulta que el principal componente del aire no es el oxígeno, es el que nos importa, pero no es el oxígeno. El principal componente del aire es el nitrógeno, ¿ya? Y el oxígeno es el segundo. De tercero sería el dióxido de carbono, y ya de ahí para abajo, de dióxido de carbono hacia abajo, ya los demás serían los gases nobles, como dijo la compañera Laura Camila, los gases nobles, pero el porcentaje que hay en el aire de esos otros gases nobles es muy pequeñito, ¿sí? Vienen siendo como el 1%. Entonces el 1% pues realmente a uno como que no le interesa mucho, ¿ya? Entonces el principal componente del aire es el nitrógeno. Estamos hablando que casi el 75% de todo el aire es nitrógeno. ¿Cuál es el problema? Que es que nosotros no respiramos nitrógeno. Ahí está el detalle.
Como nosotros no respiramos nitrógeno, pues entonces la mayor porcentaje del aire que nosotros tomamos no nos sirve. ¿Sí ven el problema? Entonces, lo que más necesitamos nosotros es oxígeno. Y el oxígeno es el segundo gas que compone el aire, segundo más, digamos, en proporción de los gases que están disueltos en el aire. El segundo más importante, ¿ya? Pero para nosotros, como especie, es el más importante para nosotros, ¿ya? Porque el nitrógeno no lo podemos tomar, no lo podemos usar, ¿ya? Ahí está el detalle. Entonces, ¿qué ocurre? Que necesitamos saber cuánto del aire que nosotros tomamos en la respiración estamos usando, ¿sí? Porque dependiendo de la concentración de oxígeno que hay en el aire, pues así va a ser la proporción que estamos usando del aire. ¿Sí me hago entender? ¿Cuánta proporción está el oxígeno en el aire? Está en un 21%. ¿Sí? Ya les dije que el nitrógeno está en 75% del aire es nitrógeno. Es decir, y se los traduzco aquí, niñas, el 75% del aire que tú tomas cuando te mandas una bocanada de aire, el 75% del aire que estás tomando es nitrógeno. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que hay un 75% de aire que no te sirve para nada y lo estás tomando en los pulmones. ¿Ya? ¿Qué pasa? Pues ese nitrógeno se devuelve cuando exhalas, ¿cierto? Inhalamos y exhalamos. La mayoría de ese aire que nosotros tomamos ahí era nitrógeno. Entonces solo estamos en realidad usando un pequeño porcentaje del aire que estamos tomando. ¿Sí? Entonces, por eso muchos profesores o cualquier médico que las escuche a ustedes hablar diciendo que nosotros respiremos aire, pues va a decir, uy, no, pero qué estudiante tan bruta, ¿no? O no, uy, no, ese estudiante no sabe nada. Porque es que nosotros no respiramos aire. Nosotros respiramos oxígeno, no aire. Si a mí un estudiante me dice que respira aire, eso significaría que ese estudiante me está afirmando que respira nitrógeno, que respira oxígeno, dióxido de carbono, gases nobles y todas las cochinadas que se van en el aire a diario. Imagínense que a diario hay gente que quema basura, a diario hay gente que quema árboles y todos esos gases, la contaminación de los carros, la contaminación de algunos aerosoles, todo eso va al aire, todo eso se disuelve en el aire. ¿Sí? Los aerosoles, el humo que botan los carros, los aviones, es otro tipo de gasolina. Entonces, imagínense, todas esas cochinadas van a parar al aire. El humo de los hornos industriales, los tóxicos que liberan las empresas, las industrias, todo eso va para el aire. Entonces, si a mí un estudiante me dice que respira aire, entonces me está afirmando que es capaz de respirar cualquier humo, cualquier cochinada que tiran al aire, ¿cierto? Entonces, no, la respuesta es, nosotros no respiramos aire, eso es falso. Nosotros respiramos oxígeno, ¿listo? Esa es la primera idea que yo quiero que tengan en claro, que nosotros como especie respiramos solo oxígeno. La mayoría de los gases que están en el aire, no. Solo el oxígeno podemos respirar. Entonces, miren acá, se define, no sé si ya empecé a grabar, ¿sí? Se define como oxigenoterapia el uso de oxígeno con fines terapéuticos. Vamos a sacar acá el foco. Y en concentraciones mayores al ambiental. Y miren que acá lo pone entre paréntesis. 21%. ¿Por qué? Por lo que les dije ahorita, el oxígeno en el medio ambiente es el 21% del aire. El 75% del aire es nitrógeno, el 21% del aire es oxígeno y el porcentaje restante es dióxido de carbono
como no recuerdo bien exactamente cuánto era el dióxido de carbono, un 14%, 11%, no recuerdo muy bien, eh, pero es un porcentaje mucho menor el dióxido de carbono, ¿ya? A medida que está aumentando, pues todo esto del cambio climático, la contaminación ambiental, el efecto invernadero, etcétera, etcétera, que es lo que estamos hablando del fin del mundo y que no sé qué, el porcentaje de dióxido de carbono en la atmósfera está aumentando con el paso de las décadas, no de los años, de las décadas. Está aumentando el porcentaje de dióxido de carbono en la atmósfera, ya en el aire. Pero el oxígeno, digamos que es más o menos 20,9% es el porcentaje de oxígeno en el aire. Como es 20,9, nosotros lo acercamos a 21, ¿sí? 20,9, 21%. Entonces, eso significa que el 21% del aire que yo tomo, ¿sí? En una bocanada de aire, ¿cierto? Hacia mis pulmones, solo el 21% es oxígeno. Por lo tanto, solo el 21% de lo que estoy tomando del aire me sirve. El resto no me sirve, ¿ya? Entonces, ¿qué es oxigenoterapia? Oxigenoterapia es brindarle a un paciente mayor cantidad de oxígeno que este miserable 21%, ¿cierto? Entre comillas miserable, porque es que esto es lo normal, ¿ya? Si yo les preguntara a ustedes, niñas, ¿cuánto es el porcentaje normal del oxígeno que nosotros tomamos del aire cuando no tenemos ningún soporte de oxígeno, ningún aparato que nos brinde oxígeno? La respuesta va a ser siempre 21%. Ya más adelante vamos a ver que eso se llama FiO2. FiO2 significa fracción inspirada de O2, es decir, fracción inspirada de oxígeno. Es decir, que la FiO2 de cualquier persona sana que no esté con ningún soporte de oxígeno es 21%, nunca va a cambiar, ¿sí? Siempre, a no ser que el nivel de la atmósfera del planeta Tierra se viera afectada por algún evento cataclísmico y esto cambiara drásticamente, ¿ya? Pero por ahora seguimos y seguiremos diciendo que es 21%, ¿ya? Entonces, fracción inspirada de oxígeno en un paciente sano o en un adulto sano es 21%. ¿Listo? Bueno, el objetivo, dice acá, tratar o prevenir síntomas o manifestaciones de hipoxia. Y aquí ya nos encontramos con el primer término nuevo del día de hoy, hipoxia, ¿sí? ¿Qué es hipoxia? Entonces, mírenlo acá, la definición está entre paréntesis. Dice que hipoxia es la deficiencia de oxígeno que alcanza a los tejidos, ¿sí? Entonces vamos a hablar de hipoxia hipoxémica o hipoxemia, que es cuando hay hipoxia en la sangre. Y pues si hay hipoxia en la sangre, pues con el paso del tiempo, pues también habrá hipoxia en algún tejido. Es decir, en algún órgano, en el músculo o en la piel, ¿ya? Entonces, eso es hipoxia, ¿ya? Disminución de oxígeno en algún tejido. Recuerden del valor que les decía ahorita con los gases arteriales, que la PaO2 era de 80 a 100. Bueno, acá dice que hay varios tipos de hipoxia. Hipoxia hipóxica, disminución de la PaO2. Mírenlo. Estamos hablando ahorita de la PaO2. Disminución de la PaO2, es decir, que esté por debajo de 80, ¿no? Secundaria a una disminución de la FiO2, de la fracción inspirada de oxígeno. Deterioro de la función ventilatoria o deterioro de la oxigenación. Hipoxia circulatoria, inadecuado bombeo en la sangre a los tejidos. Hipoxia hipoxémica, dice disminución de la capacidad para transportar oxígeno. Hipoxia por demanda, incremento del consumo tisular de oxígeno. E hipoxia histotóxica, oxígeno que se entrega a los tejidos, pero no pueden utilizarlo adecuadamente. O sea, este ya es más a nivel celular, a nivel de las células. ¿Ya? Y acá tenemos esta gráfica. ¿Cómo se lee esta gráfica? Entonces acá vemos unas líneas punteadas y una línea central que va en forma de como de montaña o de loma. Ya vamos a ver cómo se traduce esto.
Yo supongo que en el colegio ustedes veían esto de los planos X y Y, ¿no? Entonces, plano X es este, horizontal, plano Y, vertical. Entonces, miren acá, nos está poniendo una línea entre la saturación de oxígeno y la PaO2. ¿Se acuerdan de esta saturación de oxígeno? ¿Sí se acuerdan? Lo vimos en la clase de signos vitales. ¿Cuáles eran los signos vitales? ¿Se acuerdan? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial y temperatura. Esos 4 son los signos vitales. Pero ¿se acuerdan que yo les dije que hay un quinto que lo quieren incluir como el quinto signo vital? ¿Sí se acuerdan? Ese quinto era este, saturación de Profe, ¿me oxígeno. puede decir otra vez los signos? Disculpe que lo moleste. Vale. Entonces, los signos vitales son 4. Frecuencia cardíaca, que se mide en latidos por minuto. Ajá. Frecuencia respiratoria, que se mide en respiraciones por minuto. Presión arterial, que se mide en milímetros de mercurio. La presión arterial. Y temperatura, pues que se mide en grados centígrados. Esos 4 son los signos vitales, ¿ya? Pero yo les decía a las niñas que aparte de esos 4, hay un quinto que hay que tener en cuenta. Ese quinto es la saturación de oxígeno, que está acá escrito. Saturación de oxígeno. ¿Sí? Están letras muy pequeñitas, pero aquí dice saturación de oxígeno. ¿Qué es la saturación de oxígeno? La saturación de oxígeno mide cuánto del oxígeno se está uniendo a la hemoglobina. ¿Ya? Para los que no se acuerden, la hemoglobina es una proteína de la sangre, que es la que le da el color rojo. La sangre de color rojo es por la hemoglobina y por el hierro. ¿Ya? La sangre es rica en hierro y en hemoglobina. ¿Ya? Entonces lo que le da el color rojo a la sangre es la hemoglobina y el hierro. Entonces, la saturación de oxígeno es una medida de porcentaje de cuánto de ese oxígeno se está uniendo a la hemoglobina, ¿ya? Entonces miren acá nos dice saturación de oxígeno de la hemoglobina y nos pone porcentaje, es decir, esto se mide en porcentaje, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, hasta el 100%, ¿ya? Y en el eje horizontal, en el eje X, nos dice presión parcial de oxígeno, PaO2, ¿sí? La PaO2 nos mide la presión del oxígeno en la sangre. Entonces, ¿qué es lo que estamos comparando? Estamos comparando la saturación de oxígeno versus la PO2, ¿sí? Ambas son importantes. Sin embargo, yo les decía hace unas clases que yo puedo tener un paciente que esté saturando bien y la PA2 esté baja, que es raro que pase, porque pues, en un paciente en condiciones normales eso no pasa, ¿ya? Pero en pacientes enfermos sí puede pasar. Sí puede pasar que muestre la saturación bien y la PO2 esté baja, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando ahora último con el COVID, no? El COVID, tú vas a encontrar pacientes de COVID saturando bien y le vas a mirar la PO2 y está baja, ¿sí? Está pasando ahorita con el COVID. No digo que todos los pacientes les pase eso, pero sí hay algunos que les está pasando, ¿ya? Recuerden pues, que el COVID es una de esas enfermedades que no todo el mundo evoluciona de la misma forma. Hay unos que tienen síntomas, hay otros que no tienen síntomas, a algunos les da dificultad respiratoria, a otros no. Bueno, simplemente les digo esto porque pues puede pasar. O sea, lo estoy usando como ejemplo de que puede pasar que un paciente esté saturando bien y tenga la P2 baja. ¿Ya? No es normal, vuelvo y lo digo, en un paciente sano, un paciente que no tenga problemas respiratorios, esto no pasa, no es normal que pase. Un paciente sano va a estar saturando bien y va a tener un nivel adecuado de PaO2, ¿ya? Entonces miremos acá. Estas líneas punteadas me muestran más o menos en el valor esperado que debería estar. Entonces miren acá, en la parte de abajo, que hay unos valores de PaO2, ¿sí? Y miren que acá está
¿Cuánto era lo normal de PO2? ¿Cuánto era lo normal? En los gases arteriales. Bueno, si no se acuerdan, el valor normal era Y de 5,40. 80. ¿Qué pasó? ¿Qué iba a decir? El valor normal es de 80 a 100. Ese era el valor normal de PaO2. Vamos otra vez a la presentación de gases arteriales. Mírenlo acá. PaO2. Véanlo aquí. 80 a 100. ¿Sí lo ven? Entonces lo mismo acá. 80 a 100. Es decir, un paciente sano debe estar de aquí a acá. Y esta línea punteada pues simplemente nos está mostrando el promedio. Pues el promedio de 80 a 100. ¿Cómo sacas tú un promedio? Un promedio tú lo sacas sumando los dos valores o todos los valores que estén mezclados dividido el número de valores. Como solo son dos valores, entonces se va a dividir por 2. Sumas 80 más 100 me da 180 dividido 2. Pues 2 por 9, 18. Entonces 180 dividido 2 es 90. Por eso el promedio de 80 a 100 es 90. Entonces aquí empieza la línea punteada, que es el promedio. Y miren que acá lo dice claritico, sangre arterial. ¿Sí? Ese es el valor normal para una muestra de sangre arterial, 90. Entonces vamos por esta línea punteada. Y vamos con la línea de saturación. ¿Qué nos dice la línea de saturación? La línea de saturación nos dice que el valor normal de la saturación, si ustedes se acuerdan, era de 95 ya para arriba. Más o menos 95-98% es lo normal. ¿Ya? Menos de 90, pues menos de 95 ya no es normal, pero digamos que todavía se tolera hasta 90. Es decir, que hasta 90 yo podría decir que ese paciente no necesita oxígeno, ¿ya? Pero menos de 90 ya es un indicador de que ese paciente va a necesitar oxígeno, ¿sí? Para eso me sirve la saturación, para yo saber cuándo un paciente necesita o no necesita oxígeno. ¿Listo? Sin embargo, tampoco olvidarnos de la PA2, porque como les digo, puede ser que el paciente muestre que está mejorando, que está subiendo la saturación, pero esa mejoría es falsa porque la PA2 sigue ahí, baja. ¿Ya? Entonces no nos confiemos del todo de la saturación. Es muy importante, sí, es muy importante porque como les digo, es un indicador de cuándo un paciente necesita oxígeno o no. ¿Ya? Entonces, menos de 90 es un paciente que necesita oxígeno. ¿Listo? Entonces, miremos que acá, por ejemplo, está tomando el valor máximo que sería más o menos 98. ¿Sí? Entonces, vamos por esta línea punteada y con el 90, y miren, nos da aquí. Es decir, las personas sanas deberían estar más o menos en promedio en este rango. ¿Sí? Con esta línea punteada y esta línea punteada. ¿Qué pasa de aquí para abajo? De aquí para abajo. Pues aquí ya empezamos a encontrar lo que no es normal o lo que es patológico, es decir, lo que ya es enfermedad. Entonces miremos acá. Aquí hay una línea azul. ¿Sí la ven? Acá hay una línea azul. Y esta línea azul me está marcando, digamos, lo mínimo permitido. ¿Sí? Entonces miremos acá. Esta línea azul está casi sobre el 90. Digamos que está por ahí en el 92. Pongámosle. 92 viene por aquí, acá. Y la PA2 se considera, pues lo mínimo normal es 80, sin embargo, por ejemplo, para abuelitos lo mínimo sería 60, 50, más o menos, ¿ya? Entonces, menos de 60 ya es un paciente que necesita oxígeno, ¿sí? Necesita oxígeno ya, rápidamente, menos de 60. Por eso esta línea punteada me está marcando lo mínimo que yo puedo tolerar, ¿sí? Entonces, la primera línea punteada arriba es lo normal y la línea azul me está marcando ya el límite entre lo que es, pues ya sabemos que esto no es normal, ¿sí? Pero digamos que es tolerable, es decir,
que se puede tolerar. Digamos que la línea azul nos marca ya el punto donde yo digo, hasta aquí puedo tolerar que un paciente esté así. Si se baja de aquí, si se sale de estos parámetros de esta línea azul, ya hay que intervenir ese paciente. ¿Cómo se debe intervenir este paciente? Dándole oxígeno, ¿sí? Brindándole oxígeno, ¿ya? Entonces miremos acá esta otra línea. Y esta otra línea nos dice que generalmente este es el valor de la sangre venosa. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia entre la sangre venosa y la sangre arterial? Sangre venosa, sangre arterial. Entonces sangre venosa. Entonces imagínense en un paciente que ustedes le toman un gas arterial y la saturación de oxígeno con el pulsioxímetro y estuviera más o menos por este rango de acá. Significaría que la sangre de sus arterias estaría casi que como la sangre venosa. Y recuerden que la sangre venosa es rojo oscuro. La sangre arterial es rojo brillante. ¿Ya? Bueno, entonces dice acá 40, es decir, este sería el valor de la presión parcial de oxígeno en arteria. Más o menos el promedio está en 40. Bueno, y miren acá, hay dos cuadritos y nos dice desplazamiento a la derecha y desplazamiento a la izquierda. ¿Qué significa eso? Entonces acá tomamos esta línea de base. ¿Sí ven esta línea de base acá? Que parece una montaña. Entonces nos está diciendo, si hay desplazamiento a la derecha, es acidosis, y si hay desplazamiento a la izquierda, es alcalosis. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo ahorita el tema de gases arteriales? Pues es lo mismo acá. Es decir, supongamos que el paciente está enfermo, es decir, va a estar por debajo del valor normal. Y digamos que necesite ser intervenido, es decir, que esté incluso también debajo por esta línea azul. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar un ejemplo al azar. Vamos a tomar un ejemplo, por ejemplo, a ver, del que les estaba diciendo, que el paciente esté saturando bien, pero la P2 esté muy baja, muy baja. Entonces digamos que está saturando en 90, que es el límite entre lo que es tolerable y lo que no es tolerable, ¿ya? De que el paciente esté con su oxigenación. Está listo, está en 90, entonces me voy por esta línea. Tan, chan, 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 llego aquí, ¿no? Está en 90. Ahora voy a buscar la PA2. Entonces digamos que le mandaron un gas arterial a este paciente y encontraron que está oxigenando muy mal. Digamos que está oxigenando en 40, PA2 de 40. Que estamos diciendo que PA2 de 40 es casi lo que hay en vena normalmente. Entonces le tomaron un gas arterial y está en 40. Entonces me vendría yo por esta línea y me vendría yo por esta línea hasta que se encuentren las dos líneas. Entonces me voy por aquí y llegaría acá. Es decir, este paciente estaría aquí. ¿Sí la ven? Entonces miren acá, nos dice, si está desplazado hasta la derecha es tal cosa, si está desplazado hacia la izquierda tal cosa. ¿Qué quiere decir eso desplazado a la derecha o hacia la izquierda? Si está desplazado a la derecha o hacia la izquierda de esta línea. ¿Ya? Como decíamos que este paciente está aquí, miren porque está con 40 y está saturando en 90. Entonces estaría aquí. ¿Está a la izquierda o está a la derecha de esta línea? Esta sería la izquierda y todo lo que está acá sería la derecha, ¿sí ven? Todo este de aquí para acá, de esta línea hacia acá, sería la izquierda, es decir, todo esto sería la izquierda y de esta línea para acá sería la derecha, es decir, toda esta zona de acá es la derecha. Entonces el paciente está aquí, presión arterial 40 de oxígeno, presión parcial de oxígeno acá 40 y saturando en 90. ¿Está a la izquierda o está a la derecha? Derecho. No, está a la izquierda, mira. Esta es la línea de base. Si está a la izquierda sería todo esto. Si está a la derecha sería todo esto. Izquierda, derecha. El paciente está con PA2 de 40, está aquí. Y está saturando en 90, está aquí, en este punto.
¿Está a la izquierda o a la derecha de esta línea? Está a la izquierda de esta línea. ¿Sí Está a ven? la, está a la Exacto. izquierda. Entonces, ¿qué nos O dice? sea, profe, ¿Sí? donde se hace el cruce, ¿Cómo? donde se hace el cruce sería el punto pues de mirar si, Ajá. Entonces, aquí es donde se cruza. ya. Aquí es donde se cruza, saturando en 90 y PA2 de 40. Entonces, aquí, este es el cruce. Entonces, aquí está a la izquierda de esta línea. Entonces, miremos acá qué es lo que nos dice de la izquierda. Cuando está un paciente desplazado hacia la izquierda, significa que el paciente tiene alcalemia, es decir, alcalosis. Temperatura baja, disminución de la CO2. ¿Ya? Entonces, esto es lo que pasa. Este paciente estaría en una alcalosis, por lo tanto su pH estaría alto. ¿Sí? Y habría una disminución del dióxido de carbono. Una alcalosis respiratoria sería ahí. Ahora, si estuviera a la derecha, nos dice que es acidosis. Entonces, ¿cómo sería un ejemplo de la derecha? Entonces, por ejemplo, sería acá que el paciente estuviera saturando 90 y que tuviera la PA2, por ejemplo, acá en 50. Vengo yo por acá, ¿cierto? Y no alcanza a llegar a la derecha. Tendría que estar saturando más, tendría que estar saturando menos y con una PO2 más alta. Entonces, por ejemplo, una PaO2 de 70 y que estuviera saturando, no sé, 70 también. Entonces me voy aquí, 70 con 70 estaría acá. Entonces ahí estaría a la derecha. Entonces una saturación baja y una presión parcial de oxígeno alta haría que el paciente estuviera hacia la derecha de esta línea basal. Entonces, en estos casos, el paciente probablemente tendría acidosis. Es lo que me está explicando la gráfica. A eso se refiere. ¿Ya? Es una forma como de predecir lo que le puede pasar a un paciente. ¿Listo? Bueno, entonces, ahorita que volvamos, porque ya se nos acabó el tiempo, ahorita que volvamos, hablamos de esta otra. Esta otra regla nos habla de pacientes sanos. ¿Cómo sería la saturación de oxígeno versus la PA2 en un paciente sano? ¿Sí? Acá nos muestra lo que podría pasar con pacientes enfermos. Estos serían pacientes sanos. Listo, entonces hacemos una pausa. Son las 4:26. Profe, ¿Sí? disculpe, usted no me ha metido al grupo yo. No te he metido al grupo porque me dijeron que tú te vas a pasar a las mañanas. Vean, no. ¿No? Yo en la mañana no puedo, no, mira que en la tarde yo, ve, en la mañana yo trabajo y en la tarde sí me queda bien. Ah, ya. Pues entonces tienes que hablar eso con la coordinadora porque ella me estaba diciendo que tú ibas a ir el lunes.